Nunca olvidaré la primera vez que nos sentamos alrededor de aquel tablero. La casa estaba abandonada desde hacía años, al final de un camino solitario, rodeada por árboles desnudos que se estiraban como dedos hacia el cielo oscuro. Era una noche fría de Halloween. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja, y cada paso que daba sobre el suelo crujía como si la estructura misma protestara por nuestra presencia. 3 amigos y yo habíamos decidido hacer algo que siempre había parecido inofensivo: jugar a la Ouija. Nada más lejos de la realidad. La puerta principal se abrió con un chirrido profundo que resonó en toda la estructura, y al cruzarla, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío. Había algo en el aire que hacía que cada inhalación se sintiera pesada. Encendimos velas y colocamos la tabla en el centro del salón principal. Las sombras de las llamas danzaban en las paredes, deformando muebles rotos y restos de cuadros caídos. Me senté, y apenas mis dedos tocaron el puntero, sentí un cosquilleo extraño, como si la madera misma respirara bajo mi piel. Al principio todo parecía inocente. Preguntas sencillas. ¿Hay alguien con nosotros? ¿Cómo te llamas? El puntero apenas se movía, respondiendo con lentitud y torpeza, como si los espíritus también dudaran de nosotros. Pero después, la atmósfera cambió. Un viento frío atravesó la sala de manera inexplicable. Las velas parpadearon y algunas se apagaron. Sentí un peso en el pecho, un silencio absoluto que se rompía solo por un susurro lejano, tan tenue que dudé de haberlo oído. Y luego vino la respuesta: Padre Ángel. Nadie en la habitación conocía ese nombre. Mis amigas se miraron entre sí, y pude ver cómo sus dedos temblaban sobre la tabla. La voz que parecía emanar del puntero era suave, casi implorante, pero había algo de amenaza contenida en ella. Preguntamos quién era y cómo había muerto. La respuesta llegó lenta, cada letra escrita con un cuidado casi cruel. Tragedia, traición, dolor. Fue entonces cuando vi la figura. Al fondo de la sala, una sombra se materializó. No tenía contornos definidos, pero podía distinguir un rostro severo, ojos penetrantes que parecían atravesarnos. Cada respiración era pesada, como si el aire se hubiera vuelto plomo. Intenté moverme, pero el terror me clavaba en la silla. El puntero comenzó a desplazarse con rapidez, deletreando palabras que ninguno de nosotros había pensado. Salid, ahora, antes de que sea tarde. Un grito de miedo se ahogó en mi garganta, y sin pensarlo me levanté, tirando la silla. Todos salimos corriendo, tropezando con muebles, rompiendo cristales, sintiendo que la casa misma nos empujaba hacia la salida. Afuera, la noche estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. El aire fresco nos dio un alivio inmediato, pero yo sabía que algo nos había seguido. Nunca volví a mirar atrás, y nadie de nosotros regresó a aquella casa. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento su mirada, esa presencia que no pertenece a este mundo, que me susurra en sueños y que me recuerda que hay lugares y nombres que los vivos no deberíamos invocar. Aprendí demasiado tarde que algunas puertas no deben abrirse y algunos nombres no deben pronunciarse jamás. Esa noche comprendí que algunos recuerdos familiares deberían permanecer enterrados, junto con los muertos que los guardan. Todo comenzó una tarde fría de octubre de 1983, en un pequeño pueblo de Castilla. Éramos 4 amigos: Miguel, Rubén, Carlos y yo. Teníamos 17 años, y el aburrimiento adolescente era nuestra excusa para hacer tonterías. Habíamos encontrado una vieja tabla Ouija en una tienda de antigüedades que pronto cerraría. El dueño, un anciano con la voz temblorosa, nos dijo con una sonrisa amarga:
Esa tabla no es para jugar, muchachos. Viene de una casa donde nadie duerme tranquilo. Nos reímos, claro, y decidimos estrenarla esa misma noche en el granero de la abuela de Miguel, un lugar que olía a polvo, heno y madera podrida. La luna se filtraba entre las rendijas, proyectando líneas de luz pálida sobre el suelo. Encendimos 4 velas y colocamos la tabla sobre una caja vieja. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en tono burlón. El puntero no se movió. Lo intentamos otra vez y otra, hasta que finalmente el puntero comenzó a deslizarse lentamente, con un movimiento suave, casi elegante. Las letras formaron una palabra: abuela. Carlos soltó una carcajada nerviosa. ¿Tu abuela, Miguel?, preguntó. Miguel se quedó callado. Su abuela había muerto hacía 3 años. Volvimos a preguntar, y esta vez las respuestas llegaron más rápido. Estoy sola. Hace frío. No me dejan salir. De pronto, una de las velas se apagó sin viento. El silencio se volvió insoportable. Algo crujió sobre nuestras cabezas, como si alguien caminara por las vigas del techo. Rubén se levantó para mirar, pero tropezó con un saco y cayó al suelo. «No hay nadie», murmuró. Entonces escuchamos una voz débil, como un susurro entre las vigas. «Miguelito». Miguel se quedó pálido. Esa es su voz, susurró. La de mi abuela. Salimos corriendo, dejando la tabla atrás. Esa noche, Miguel no durmió. Al día siguiente nos contó que había soñado con ella. Su abuela estaba sentada frente a la chimenea, pero su rostro estaba cubierto de hollín y sus manos temblaban. Me dijo que la fuimos a buscar y que ahora no puede volver a dormir, nos confesó. Los días siguientes fueron un infierno. En la casa de Miguel se escuchaban pasos, portazos y el sonido de una mecedora que se movía sola. Su madre llegó a decir que el olor del granero, a humo y cera derretida, se había impregnado en las paredes. Intentamos deshacernos de la tabla. Carlos la arrojó a un pozo. Rubén la quemó. Pero cada vez que lo hacíamos, reaparecía en el granero, intacta, con las letras ennegrecidas. La última noche que vi a Miguel fue en noviembre. Llovía sin parar. Me llamó desesperado, diciendo que había visto a su abuela en el granero. Fui con los otros. Lo encontramos arrodillado frente a la tabla, repitiendo sin cesar: «No la debí llamar, no la debí llamar». Las velas se encendieron solas, y en el humo apareció una figura encorvada, con el rostro envuelto en un velo negro. «Ahora todos dormiréis conmigo», susurró la voz. El fuego se propagó sin explicación. El granero ardió hasta los cimientos. Los bomberos nunca encontraron restos de Miguel. Años después, el terreno sigue vacío, pero los vecinos dicen que, cada Halloween, las luces de velas se ven brillar entre la niebla, porque hay abuelas que no descansan, cuando sus nietos las hacen volver del lugar donde deben estar. Creí que sería solo un juego, hasta que las voces empezaron a hablarme a mí, y no pude volver a ser el mismo. Todo comenzó en una noche aparentemente normal, pero con un deseo oculto de experimentar algo prohibido. Mis amigos y yo nos reunimos en mi apartamento. Velas encendidas, la ouija sobre la mesa del salón. La habitación estaba silenciosa, salvo por el débil crujido de la madera bajo nuestros pies y el murmullo lejano del viento golpeando los cristales. Al colocar mis dedos sobre el puntero, sentí un estremecimiento que me recorrió de pies a cabeza. Las primeras preguntas eran inocentes. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes decir tu nombre? Al principio, las respuestas fueron lentas, casi torpes, como si el espíritu dudara de revelarse. Pero pronto, la atmósfera cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La habitación se volvió más fría de repente.
como si alguien hubiera abierto una ventana invisible al mundo de lo desconocido. Una voz, apenas un susurro, se filtró entre nosotros. «Vanessa, estoy aquí». Mi corazón se detuvo. Nadie en la sala me conocía excepto mis amigos, y nadie había pronunciado mi nombre. Esa fue la primera noche. A partir de entonces, los fenómenos se intensificaron. En mi casa, los objetos comenzaron a moverse solos. Las luces parpadeaban. Los espejos reflejaban sombras que no tenían forma humana. Y lo peor, las voces comenzaron a hablar directamente conmigo, en mi mente. Me decían cosas que yo nunca había pensado. Me ordenaban movimientos que no quería realizar. A veces me despertaba incapaz de moverme. Sentía un peso sobre mi pecho y algo invisible permanecía a los pies de mi cama. Intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Era como si mi cuerpo hubiera sido tomado por otra fuerza, una que no tenía nombre, pero que sabía exactamente quién era yo. Los episodios se hicieron cotidianos. Mi propia voz desaparecía de vez en cuando, reemplazada por palabras y frases que yo no recordaba haber pronunciado. Mis amigos me miraban aterrorizados, sin comprender cómo alguien tan normal podía transformarse en un conducto de algo oscuro. Intenté protegerme. Agua bendita, oraciones, cruces. Nada parecía suficiente. La presencia no desaparecía, solo se alejaba temporalmente, esperando el momento de volver más fuerte, más cercana, hasta que entendí que había cruzado una línea que no podía deshacer. Había llamado algo que no podía controlar, y ahora vivía en la misma habitación que yo. Aprendí que la curiosidad puede ser un portal, y que algunas puertas, una vez abiertas, permiten que las voces permanezcan contigo, mucho después de que la noche haya terminado. Nunca olvidaré cómo empezó todo con un juego inocente y cómo terminó convirtiéndose en la pesadilla que me perseguiría para siempre. Era un recreo cualquiera en el colegio, pero aquel día no era normal. Halloween estaba en el aire y mis amigas y yo decidimos probar la Ouija. La curiosidad nos llevó al sótano, un lugar que normalmente evitábamos, donde la luz apenas llegaba y el frío se colaba por las paredes húmedas. Colocamos la tabla sobre una vieja mesa de madera. Las velas que habíamos llevado apenas iluminaban nuestros rostros, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Con mis dedos apoyados sobre el puntero, sentí un temblor inicial, un cosquilleo que subía por mis brazos. Mis amigas reían nerviosas, pero yo sentía un silencio profundo, como si algo nos estuviera observando. Al principio, la sesión fue banal. Preguntas simples, respuestas torpes, un juego de niños. Pero pronto noté algo extraño. El puntero empezó a moverse con mayor precisión de la que nos permitiría el azar. Letra por letra, deletreaba un nombre: Fernando. No conocíamos a nadie con ese nombre. La risa se apagó, reemplazada por un frío que me envolvía el pecho y me dificultaba respirar. Fue entonces cuando el puntero se rompió de golpe. Una fisura que salió disparada de forma inexplicable, como si alguien hubiera golpeado la madera desde dentro. Un humo oscuro emergió de la tabla, y yo sentí que mi visión se nublaba, que mis pensamientos se alejaban de mi control. Mis amigas gritaban, pero sus voces sonaban lejanas, como ecos en un túnel interminable. Ese fue solo el comienzo. A partir de ese día, comenzaron los sucesos en casa. Sombras que se movían por las esquinas, susurros que no podía identificar, pesadillas que me despertaban sudando y temblando. A veces, escuchaba mi propio nombre susurrado, con un tono que no reconocía, un eco de algo que parecía querer controlarme. Mis padres notaron cambios en mí. Me aislaba, hablaba solo en habitaciones vacías,
reaccionaba de forma irracional. Y en las noches, cuando el mundo estaba en silencio, sentía que alguien estaba en mi habitación, justo al borde de mi cama, observándome. Su presencia era tangible, un peso en el pecho, una respiración que no era la mía, un frío que penetraba hasta los huesos. Intenté alejarme del sótano, olvidar aquel juego, pero el eco de Fernando, la presencia que había despertado, no me dejó. A veces hablaba por mí, pronunciando palabras que no entendía, moviéndome sin voluntad propia. Finalmente, después de meses de terror silencioso, llegó el punto de quiebre. Todo se intensificó, hasta que me vi obligado a aceptar que aquello que habíamos invocado no era un juego. La Ouija nos había abierto una puerta, y a través de ella, algo oscuro había entrado en mi vida. Aprendí que hay curiosidades que nos superan, que algunas puertas, una vez abiertas, dejan un eco que nos persigue mucho más allá de la noche de Halloween. A veces, lo que empieza como un juego puede dejar marcas que nunca desaparecen. Si estas historias te hicieron sentir algo, deja tu like y suscríbete para seguir explorando lo desconocido. Compártelo con alguien que se atrevería a jugar, aunque tú y yo sabemos que hay puertas que es mejor no volver a abrir.